Bueno, bienvenidos todos a un nuevo programa aquí en Contracultura. Gusto estar con ustedes. Fecha de grabación de este increíble programa que he preparado para ustedes el día de hoy, el lunes 30 de septiembre del año 2024. Y les tengo que comentar que antes de comenzar de que muchos de los... Este programa, el que ustedes ven de larga duración, es el programa real, el programa largo, el programa oficial del podcast de Contracultura y está segmentado en otros programas más pequeños y con sus títulos respectivos, ¿no? Para poder ir desglosando toda la gran cantidad de información que sale en estos programas. Así que por eso han visto en los últimos días, en las últimas semanas, una reestructuración de los contenidos. Este programa se hace a pulso y no puedes dar por hecho de que nosotros sigamos existiendo. Por eso es fundamental tu apoyo. El último cambio de algoritmo nos quitó más del 70% del tráfico. Esto fue ya en el año 2022, en noviembre del 2022 hubo un cambio brutal en el algoritmo que afectó a prácticamente todos los canales de información independiente. Y eso, por supuesto, tiene una repercusión en nuestro día a día, en la magnitud, ¿no?, de las operaciones que podemos hacer acá. Así que es importante, es fundamental que no des por hecho que esto va a existir por siempre. Necesitamos tu apoyo hoy día para poder continuar. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, vas a encontrar todos los links en la descripción del video. Nos puedes apoyar a través de Buy Me a Coffee. Es una manera de dar un tip. Si te gustó el video, ¿cierto? Es como una propina que tú puedes dar comprando un café que tiene un valor de $3. Es algo simbólico, ¿no? Y también nos puedes apoyar a través, si vives en Chile, a través de Flow. Es muy fácil poder hacerlo y puedes hacer clic en el enlace. También nos puedes... todas estas son maneras absolutamente seguras de poder apoyar al canal. No vas a tener ningún inconveniente y es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Busca los links en la descripción del video, pincha ahí y vas a ver lo simple y fácil y seguro que es. Y también agradecer a todas las personas que nos apoyan mes a mes a través de Patreon, a través de Revenue, también a través de Buy Me a Coffee. Todas esas alternativas es importante que tengas en cuenta de que nos ayudan a poder seguir con esta ardua labor que cada día se torna mucho más difícil poder hacerla. No solamente por todo lo que significa hacer este tipo de trabajo, sino que también por las restricciones económicas a las que se ven forzados, ¿no? Prácticamente todos los canales de la media independiente que estamos en la misma situación. Así que bueno, antes de comenzar con el programa del día de hoy, tengo que contarles además que este programa es presentado por Under Lucky Stars. Es un mapa de estrellas extraordinario, impreso en altísima calidad de museo. Es un producto americano de primer nivel y es un regalo excepcional para ti mismo o para quien tú más quieras. Solo necesitas una fecha, un lugar y puedes crear una hora también y puedes crear un mapa de estrellas extraordinario en la aplicación que tienen en el sitio web underluckystars.com/contracultura.tv. Es nuestro enlace oficial. Con eso obtienes además un descuento y puedes crear tu mapa de estrellas y se envía gratuitamente a todo el mundo. Si no quieres agregar el marco de este mapa, porque la idea es poder colgarlos en la pared, es como un cuadro, puedes pedirlo sin el marco, que por supuesto para los que están fuera de Estados Unidos les encarece bastante el producto. Pero es un regalo absolutamente excepcional. Ya les voy a mostrar el mío cuando me llegue ahora pronto, porque me han enviado especialmente un mapa de estrellas Under Lucky Stars para Contracultura el día que Contracultura se creó, ¿no? Puedes conmemorar una fecha especial con esta hora, este lugar y con esta fecha, ¿no?, para poder crear tu mapa de estrellas personalizado y además lo puedes regalar a quien más tú quieras. Imagínate cómo te van a olvidar si haces un regalo tan espectacular como este. Así que entra ahora en Under Lucky Stars /Contracultura TV, obtén un descuento y además ayudas al canal. Vamos a hablar hoy día en este programa de el Pacto del Futuro, ¿no? De la ilusión de todo esto, la gran ilusión, como lo mencionó George Walcott en un gran artículo que publicó y se llama La gran ilusión de las Naciones Unidas. Él habla de por qué esto
presenta un riesgo prácticamente existencial para los países que han suscrito este pacto, y todo con la gran ilusión, ¿no?, de que todo esto va a ser inclusivo, participativo y todos estos nombrecitos que ya conocemos, pero la gran verdad es que esto lo aprueban los gobiernos de turno sin ni siquiera consultarle a la ciudadanía, ¿no? Algo tan importante como temas como, por ejemplo, la gestión económica global, todo lo que tiene relación con la libertad de expresión, con las políticas centralizadas ambientales, con los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, nada de esto ha sido preguntado a la ciudadanía, y la razón principal de que esto sea así es que, bueno, usted no es lo suficientemente inteligente, ni usted es lo suficientemente preparado, ¿no?, para entender los desafíos que tiene el gran futuro de la humanidad, y por lo tanto usted no tiene voz ni voto acá. Son élites que se han dedicado a esbozar todo un plan de desarrollo, vamos a decir entre comillas, para poder llevar al mundo a un próximo estadio y, por supuesto, poder hacer frente a las crisis, ¿no? Estas crisis interminadas que enfrentamos día a día, este estado perpetuo y permanente de emergencia. Si no es guerra, es un asteroide que va a caer, si no va a aumentar el nivel del mar. Lo importante es que todo cambia, ¿no? Y que usted tiene que acostumbrarse al cambio, a los nuevos desafíos, y por supuesto con esto nadie puede vivir en paz. Esa es la realidad. Vamos a ver todo esto en este programa. Esto y mucho más va a estar completísimo. Vamos a hablar del Pacto del Futuro. Vamos a hablar de los borradores que se han hecho de este Pacto del Futuro, porque algunos de estos algunos de estos borradores ni siquiera se han publicado. Vamos a hablar de el gran número de metas que hay aquí de crecimiento económico, trabajo decente. Vamos a hablar del déficit de confianza, los escándalos también de corrupción de Naciones Unidas. Vamos a ver el financiamiento climático, la extralimitación del gobierno. Saber, por ejemplo, cosas tan importantes como los aspectos de la identificación digital, entender todo este pacto mundial digital que viene agregado, ¿no?, a toda esta agenda 2045, cómo están metidas también ahí las monedas digitales, cómo pretenden rastrear todas estas monedas digitales, y vamos a también ver un tema que no es menor y que hemos venido advirtiendo hace un tiempo, cada vez se hace más realidad, que es la gobernanza. La gobernanza, ya no solamente cuando se hablaba de gobernanza global, ¿cierto?, por un grupo de personas no electas, sino que ahora se está hablando de la gobernanza de la inteligencia artificial. Imagínense lo que significa esto, gobernar con la inteligencia artificial. Bueno, todo eso y mucho más está pasando hoy en día, ¿no? Cómo pretenden con esto también crear espacios seguros digitales, y todo lo que esto conlleva. Como ven, son una gran cantidad de puntos. El gobierno de Javier Milei se manifestó en contra de esto, junto a algunos otros gobiernos. La verdad es que no son muchos, pero esto, por supuesto, sienta un precedente. Arranquemos después de esta introducción, ¿no? Porque como ven son bastantes temas, pero arranquemos de una vez viendo qué es lo que nos depara el futuro y por qué esta es una gran ilusión de las Naciones Unidas. Vamos a ver cómo va a fracasar además esta agenda, y ya está fracasando en este mismo instante. ¿Quieren verlo? Bueno, acompáñenme hasta el final del programa porque no se van a querer perder un minuto. Bueno, la gran ilusión de las Naciones Unidas, ¿no? Hay que entender que el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas comienza con nosotros los pueblos. Y esto ha sido criticado por ser engañoso. Y esto lo dijo el politólogo Dov Ronen. Dijo: la ONU fue establecida por los gobiernos para servir a los intereses de los estados, no de los pueblos. Ahí la primer gran diferencia, cómo están cambiando, ¿cierto?, el significado, ¿no?, de a quién están sirviendo, a intereses de quién. A pesar de que la Carta de las Naciones Unidas proclama, ¿no?, la igualdad soberana de todos sus miembros, las Naciones Unidas ha sido durante mucho tiempo un escenario en el que las naciones poderosas, por supuesto, son las que mueven realmente los hilos y son quienes ejercen la influencia y el poder sobre el resto
del mundo. Y esta carta de las Naciones Unidas, originalmente, recordemos que esbozó 4 propósitos principales, ¿no? Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que eran mantener la paz, la seguridad internacionales, también desarrollar relaciones amistosas entre las naciones, lograr la cooperación internacional y armonizar las acciones de las naciones. Pero la realidad es bastante diferente con lo que nos encontramos el día de hoy, cosa que también hizo referencia Javier Milei en su discurso y dijo que la realidad es que esta organización se ha involucrado en actividades que tienen poca o ninguna relación con su propósito aparente y que lo han sustituido completamente por otros propósitos, ¿no? Que han hecho que pierda el frente norte. Pero uno de los ejemplos más llamativos de toda esta expansión es ahora la incursión de las Naciones Unidas en la gestión económica mundial. Han creado con estos organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el famoso que muchos de ustedes han escuchado, el PNUD, y también la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, el UNCTAD, que por supuesto ha marcado un cambio hacia un enfoque que es más intervencionista en la economía mundial. Toda esta expansión representa una peligrosa tendencia hacia el socialismo internacional y la erosión de la soberanía de los Estados-nación, según informa George Walkos, que es el creador, ¿cierto?, de este artículo en el que me estoy basando para hacer este programa, parte de este programa. Pero, ¿quién se beneficia realmente de esta llamada gestión económica global? ¿Por qué vemos siempre estos grupos de izquierda radical apoyando toda esta agenda que en realidad en realidad todo esto es un disfraz, ¿no? Y vamos a ver por qué. Porque son las comunidades empobrecidas a las que la ONU dice elevar, ¿cierto? A las que va a ayudar, o los círculos de élite que refuerzan su control sobre los asuntos internacionales, se pregunta nuestro héroe. Y resulta que esta expansión de la ONU en la economía global no es solo un cambio, es una audaz extralimitación en la soberanía de las naciones, encubiertas, por supuesto, bajo el disfraz del progreso colectivo. Y aquí entra fuertemente el ámbito ambiental, que es otro ejemplo claro, ¿no?, de cómo el creciente alcance de las Naciones Unidas, que va desde la Conferencia de Estocolmo sobre el medio humano en el año 1972 hasta el creciente impulso a la acción climática global, durante todo este periodo de tiempo, en el ámbito ambiental, la ONU ahora se ha posicionado como el principal árbitro de la política ambiental. Muchas de estas cosas ustedes, yo sé que las saben, pero no todo el mundo las conoce y es importante ir profundizando también mucho más en detalle y ver esto porque nos permite tener una visión mucho más clara, ¿no?, de lo que se está haciendo así. Hay algunas preguntas básicas que hay que hacerse, como el control centralizado sobre todas estas políticas ambientales, ¿realmente a quién sirve? ¿Sirve mejor a los intereses del planeta o concentra el poder en manos de unos pocos, ¿no? Cuando acordamos entregar todas estas decisiones ambientales locales, que eran locales, ¿no?, ahora a un organismo internacional que puede o no entender las complejidades únicas que tienen nuestros ecosistemas. No se puede pretender aplicar una solución para todos, ¿no? Eso es como básico, ¿no? Pero tenemos mucho más, porque aquí hay algo que es particularmente muy interesante, que es la desconexión total que hay entre la retórica y la realidad. Todo esto ha persistido a lo largo de la historia de las Naciones Unidas y se ha manifestado, por supuesto, en iniciativas como los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, que afirman no servir a intereses globales, pero a menudo en realidad están reflejando otra cosa, sino las prioridades que tienen los Estados miembros poderosos. Y aquí hay un enfoque que es fundamental poder entender, ¿no?, que es el enfoque de las Naciones Unidas hacia el desarrollo, como lo plasman ellos, por lo menos en el papel, en los ODS, que refleja una postura ideológica bastante particular, nos dice el autor. Dice: hay un énfasis en los objetivos globales y la planificación centralizada que se alinea más estrechamente con los enfoques colectivistas de desarrollo. Esta ideología se extiende a los programas educativos también, a los programas culturales. Lo hemos visto a través, es lo que se va implementando día a día y lo vemos en toda la propaganda que circula en la televisión, en las empresas también, en la UNESCO,
que también ha estado a la vanguardia de la campaña para poder promover este famoso estado de gobernanza mundial, gobernanza global, a través de lo que ellos llaman la reeducación. Miren qué curioso, ¿no? Hay que reeducar para gobernar. El problema es quién va a reeducar y qué sesgo tienen aquellas personas que están haciendo. En realidad, dándole herramientas a nuestros hijos y a la sociedad para que piensen libremente y se desarrollen, o simplemente es una reeducación con el fin de adoctrinar, ¿no? Para llevar al ser humano no hacia su libertad, sino que hacia una tendencia bastante marcada, ¿no? Ideológica bastante marcada. Toda esta historia que tenemos aquí frente a nuestros ojos está plagada de ejemplos y también planes que son demasiado ambiciosos y conducen además a consecuencias que no son deseadas en lo más mínimo, desde los imperios que se extienden hasta los movimientos ideológicos que imponen la uniformidad. La búsqueda de un control centralizado a menudo se ha producido a expensas de las libertades individuales y la autonomía local. Completamente de acuerdo, ¿no? Eso es lo que ha pasado históricamente. Para hacernos una idea de esto, pongan atención en esto porque aquí hay un pasaje del documento fundacional de la UNESCO del año 1943. Adivinen quién escribió esto. Ya lo hemos visto en programas anteriores. Sir Julian Huxley. Él era hermano de Aldous Huxley, el conocido Aldous Huxley, ¿no? El escritor, que establece claramente la agenda de esta organización. Esto fue del año 1946. Por lo tanto, dice, aunque es muy cierto que cualquier política eugenésica radical será política y psicológicamente imposible durante muchos años, será importante para la UNESCO velar porque el problema eugenésico sea examinado con el mayor cuidado y que la mente pública esté informada de los problemas en juego, de modo que mucho de lo que ahora es impensable pueda al menos llegar a ser pensable. ¿Se dan cuenta? ¿Con qué tipo de gente estamos tratando aquí? Con los que quieren poner la agenda eugenésica radical por sobre todo, las políticas eugenésicas radicales. ¿Y qué estamos viendo en el mundo hoy día? La normalización exactamente de eso. Desde el aborto hasta la promoción de las guerras, de los conflictos raciales, étnicos, ¿no? El desplazamiento de personas también. El tema de las agendas para imponer la eutanasia. Hay una serie de cosas que conducen a la eugenesia. Y hay una eugenesia cultural también, ¿no? Increíble lo que dice Julian Huxley. En este documento se llama UNESCO, su propósito y su filosofía, ¿no? Eso es lo que está siguiendo esta gente, por lo menos los que están en los altos cargos. Los que están abajo juran que están haciendo un buen trabajo, muchos, ¿no? Pero aquí ponen la eugenesia en el punto número 1. Lo impensable se ha manifestado a lo pensable, nos dice el autor. Recientemente, cuando en el año 2015 las Naciones Unidas dieron a conocer su ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Todo esto con estos famosos 17 objetivos, ¿cierto?, que están diseñados para abordar lo que ellos llaman los desafíos globales del mundo actual. Por supuesto, esto es pintado, ¿no?, con una imagen bastante seductora de un futuro utópico, pero un examen más detallado que es lo que revela una red de contradicciones, de consecuencias no deseadas también y trampas potenciales que amenazan con socavar sus elevadas ambiciones. Además, la historia de escándalos y también corrupción de las Naciones Unidas proyecta una larga sombra sobre toda la credibilidad de esta gran y magnánima iniciativa, agregaría yo. Las Naciones Unidas, recordemos que está trabajando hace bastante tiempo ya en esta cumbre del futuro. ¿Qué era esto? Era esta reunión cuyo objetivo era ratificar lo que ellos llaman el Pacto para el Futuro, que lo vimos busquen el programa que lo hicimos hace bastante tiempo atrás, donde alertábamos del Pacto del Futuro, hace un par de meses, ¿no? Porque todo esto estuvo ahí
no tuvo mucha cobertura, por supuesto, con los problemas que vemos todos los días con, eh, con la inundación, digamos, de noticias. Y todo este documento, este Pacto para el Futuro, está destinado a movilizar y acelerar los objetivos del desarrollo sostenible que están, por supuesto, establecidos en la Agenda 2030 y tienen este plan a largo plazo para poder radicalmente remodelar el mundo. Ellos hablan de 5 áreas para la acción urgente. Esto, a medida que se va conociendo más, eso es lo que tenemos que entender y que es la clave de lo que yo veo aquí. A medida que esto se va implementando y a medida que la gente se va dando cuenta de lo que realmente hay detrás de todo esto, como por ejemplo lo que nos hablaba el señor Huxley recién, ¿cierto? Estos planes eugenésicos y por qué las grandes figuras de la política mundial se están inclinando por estas áreas de acción. Aquí ellos hablan de 5 áreas que tienen que implementar urgencia inmediata. Y esto es producto de que la gente se está dando cuenta, ¿no? Entonces han acelerado la agenda. Ya no se habla tanto de la Agenda 2050, sino que ahora están hablando de la Agenda 2045. Hay que poner un aprete, ¿no? Ellos hablan de que el objetivo número 1 tienen que comprometerse, ¿no? los jefes de Estado y de gobierno para volver a hacer un compromiso de 7 años para acelerar y hacer una acción transformativa, ¿no? Tanto nacional como internacional, para poder llegar a los objetivos, comprometerse, ¿no? Y hacer una promesa sobre la implementación de estos objetivos del desarrollo sostenible. Esto es un aceleramiento de la agenda. El número 2, dicen, los gobiernos deberían avanzar concretamente, integrarse y tener políticas que sean, diseñadas específicamente con acciones para poder erradicar la pobreza, reducir la inequidad y terminar la guerra contra la naturaleza, con un foco, dice, en avanzar en los derechos de las mujeres y las niñas y empoderar a los más vulnerables. Esto es lo mismo que hemos visto siempre, ¿no? El tema de la división de clases, ¿no? Ahora un poco más disfrazada. Empoderar a los más vulnerables para que esos ayuden a hacer las transformaciones necesarias. El número 3, ellos dicen que los gobiernos tienen que hacer una relación más estrecha con las instituciones públicas, ¿no? Para acelerar el progreso de los objetivos del desarrollo sostenible. Estoy traduciendo directo, me perdona si estoy un poco lento, pero es por eso. El número 4, dicen, la comunidad internacional se tiene que recomprometer a los objetivos del desarrollo sostenible, ¿cierto? Para poder desarrollar toda esta agenda de acción, ¿cierto? Y movilizar los recursos y las inversiones necesarias para los países en desarrollo para que puedan cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, particularmente aquellos con situaciones especiales de vulnerabilidad, ¿no? Esto es lo que vimos en el programa anterior, cómo estaban impulsando esta agenda también en los países que puedan tener más vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad significa que no tienen compromiso, ¿no? Que tienen otros problemas más grandes o tienen un enfoque que es distinto, ¿no? al de las Naciones Unidas. Y por supuesto todo esto tiene que ver con la implementación de la inclusión digital, ¿cierto? Y poder llegar a implementar todos estos sistemas de huella de carbono, todo esto que tiene que ver con lo que ellos llaman inclusión digital para no dejar a nadie atrás, porque esto vulneraría también los derechos de personas que no podrían acceder a la banca electrónica y otro tipo de... Todo esto está muy detallado en bastantes documentos. Lo importante aquí es poder generar ese marco
¿no? Ese marco de soporte, esa piel digital que requiere implementar los ODS, porque tienen que ser todo esto traqueado, medido, prácticamente en tiempo real. Esa es la fantasía que tienen, ¿no? Eso nunca va a pasar, pero es la fantasía que tienen por el momento. Ahora, hablan aquí el número 5, que los Estados miembros tienen que facilitar y continuar estrechando, ¿cierto? Todo este sistema de las Naciones Unidas, de este sistema de desarrollo que llaman, y poder hacer un boost de la capacidad multilateral de este sistema para llegar a los objetivos del desarrollo sostenible, ¿cierto? Y a toda esta debilidad, dicen ellos, que tiene la infraestructura, la arquitectura internacional que ha emergido desde el año 2015. Eso es exactamente lo mismo que veíamos antes, ¿no? Eso van a ver en sus países de origen una revigorización, y van a emerger muchos programas que tengan que ver con esto, ¿no? Con crear esta arquitectura, esta piel digital, que es la que necesitan, llámese identificación digital, control del Internet, todo tiene que ver con esta piel, ¿no? De datos. Todo esto está siendo conducido por datos. Ese es el punto. Por eso existe UN Stats, que es la página oficial de Naciones Unidas que tiene que ver con los datos, ¿no? Y cómo están cooperando los distintos órganos, a pesar de que ellos lo niegan, por lo menos tratan de, en una primera capa, ¿no?, de tratar de esto, de que son falsedades, no desinformación, pero en los mismos documentos y en los mismos videos que ellos tienen ahí en UNStat muestran cómo están trabajando con los organismos nacionales de estadística de diferentes países y lo están capacitando para recolectar los datos que ellos quieren. Por eso todos estos censos, ¿no? Por eso todos estos censos. Ese es otro tema que ya también vimos en programas anteriores. Así que recordemos que aquí hubo un borrador que fue hace algún tiempo atrás, y aquí se presentaron varias propuestas, como estos llamados pasos, como le llaman ellos, transformadores hacia el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, de los ODS y también los objetivos de la Agenda 2030, pero con un examen mucho más detallado podemos ver grandes deficiencias y graves áreas donde nos podemos preocupar, ¿no? Esto fue el Pacto del Futuro entre el 22 y 23 de septiembre del año 2024, donde se hizo esta conferencia, ¿no? Este summit del Pacto del Futuro, y nosotros hicimos un programa también respecto a eso. Hablemos de transformación. ¿Por qué se usa con frecuencia toda esta palabra en estos documentos y que esencialmente exponen todos estos planes junto con las palabras de moda habituales, cuáles son diversidad, equidad? Y mi favorita, dice el autor del artículo, mi favorita personal es la inclusión. Ya vamos a ver por qué. Porque toda esta transformación se define en el fondo como un cambio profundo o dramático, por lo que cuando los autoproclamados gobernantes globales comiencen a usarlo deliberadamente para describir las políticas que han planeado para nosotros, sería prudente, dice el autor, tomarlos en serio, ¿no? Porque el centro de todo esto está hecho para que ni usted ni yo, que hemos tenido voz en este proceso, no nos cuestionemos, ¿no?, la legitimidad del mismo. Por eso hablan, y lo hemos repetido hasta el cansancio, de palabras como democracia, palabras como inclusión, que significan algo completamente diferente para las élites. ¿De qué tipo de democracia están hablando ahora si quieren sustituir incluso el sistema de gobierno por uno que esté manejado y regulado, ¿cierto?, por la inteligencia artificial? Yo creo que mucha gente se va a dar cuenta demasiado tarde a dónde nos conducían todas estas palabritas, ¿no? Y cuánto los hemos dejado avanzar. Así que mucho cuidado con todo este tipo de palabritas, ¿no? Democracia, inclusión, equidad, diversidad. Todos estos abusos excesivos de estos términos, lo que han hecho, han transformado
en lo que son esencialmente silbatos de perros fascistas para mis oídos, dice el autor. Tal vez incluso una forma moderna del doble discurso de Orwell. No puedo estar más de acuerdo con eso. Él se pregunta lo siguiente, pongan atención, ¿son estas palabras de moda meras cortinas de humo lingüísticas diseñadas para aplacar a las masas mientras oscurecen las verdaderas intenciones de los responsables políticos? Tal vez la diversidad, entre comillas, y la inclusión, entre comillas, no sean fines en sí mismos, sino herramientas utilizadas para impulsar una agenda que consolide el poder en lugar de dispensarlo. Totalmente. Eso es lo que hemos visto, ¿cierto? Progresivamente, como les gusta usar ese término, ¿no? del progresismo, que mucha gente no entiende lo que es esto del progresismo. El progresismo, si ustedes estudian la sociedad fabiana y cuáles son los fundamentos de ella, el progresismo no tiene que ver con el progreso en sí, sino que con la progresión lenta y la transformación. Ese es el progresismo. Hacer las cosas pasito a pasito. De eso se trata el progresismo. De hacer esas transformaciones de a poco, pasito a pasito, pero cuando pegamos, pegamos fuerte. When we strike hard, como dice el lema de la sociedad fabiana. Así que no tiene que ver con progreso, porque mucha gente se seduce ante ese término progresismo, como si nos estuvieran llevando al progreso. No, están progresivamente haciendo los cambios que ellos quieren lograr, ¿no? La ilusión del consenso es otro punto sumamente importante que hay que prestarle muchísima atención aquí, ¿no? Y que muy poca atención se le da. Porque todos los ODS aquí, en el fondo, han sido elogiados por su proceso de desarrollo inclusivo, ¿no? Que es lo que nos venden todos los días. Todo esto implica las consultas, como dicen ellos, con las diversas partes interesadas. Pero sin embargo, este aparente consenso enmascara desacuerdos fundamentales sobre las prioridades y estrategias de desarrollo. Como señala William Easterly, él es un destacado economista, todo esto especializado en desarrollo, dice, los ODS son tan enciclopédicos que todo es prioritario, lo que significa que nada es prioritario. Y esta falta de concentración diluye los esfuerzos y los recursos, lo que puede obstaculizar el progreso en todos los frentes. No podemos estar más de acuerdo. Esto es como si tuviéramos un gran menú frente a nosotros, muchos menús, diferentes platos, diferentes tipos de comida, ¿no? En una tremenda mesa que se nos ofrece, pero en el fondo son todos malos, ¿no? Porque hay una falta de concentración que en el fondo impide que se haga un buen plato, que cada plato destaque, ¿no? Y esto es lo que vemos en la retórica de las personas que promueven esto, ¿no? Hablan todo el día de cambiar el mundo, pero lo único que vemos es más corrupción y más gente que va perdiendo la vida por la implementación de todas estas políticas, etcétera. O sea, es una gran falsedad. Se diluyen, se obstaculizan ellos mismos y se diluye el progreso en todos los frentes de sus mismos objetivos. Aquí hay un gran número de metas. Son 17 metas con 169 metas, ¿cierto? Estos 17 objetivos, y todo esto lo que hace es crear una compleja red de objetivos que a menudo están interconectados, y que a la vez, por el hecho de estar interconectados, muchas veces son contradictorios. Por ejemplo, veamos un ejemplo práctico aquí. El objetivo de crecimiento económico, el ODS 8, puede entrar perfectamente en conflicto con los objetivos de sostenibilidad ambiental, los ODS 13, 14 y 15. Aquí tenemos todo un marco de complejidad que en el fondo dificulta que los países establezcan prioridades y asignen recursos de manera eficaz, lo que lleva, nos dice el autor, a un enfoque fragmentado que puede no abordar las causas fundamentales de los desafíos del desarrollo. ¿Cómo van a lograr desarrollo, ¿cierto? Si hay muchos objetivos de crecimiento económico que pueden entrar en conflicto con la generación de recursos utilizando, por ejemplo, el medio ambiente para este fin, ¿no?
Aquí, si este llamado consenso se construye sobre cimientos inestables, entonces la visión de quiénes estamos avanzando realmente, ¿cierto? Aquí, ¿qué es esto? ¿Es un sueño colectivo o una narrativa fabricada e impuesta por aquellos que más pueden ganar? Así que al pasar por alto, ¿cierto?, todos estos desacuerdos fundamentales, ¿no estamos acaso silenciando las voces críticas que podrían ofrecer perspectivas valiosas? Pero por supuesto, esa gente no importa. Ese es el objetivo de que haya reeducación dentro de todo esto. Aquí hay una verdad única, ¿no? Y quienes no se adhieran a esa verdad, entre comillas, deben ser reeducados. Y si no, si usted cree que esto es demasiado extremo, bueno, no ha visto las últimas noticias en Estados Unidos, donde ya hace bastante tiempo figuras prominentes del Partido Demócrata están llamando a educar a la gente, a reeducar a la gente de Donald Trump, diciendo qué es lo que vamos a hacer con toda esta gente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y esto se está repitiendo en diferentes países. ¿Qué es lo que vamos a hacer con toda la gente que aún cree en la patria, que aún cree en los valores tradicionales? ¿No? A esta gente hay que reeducarla. Y por supuesto, por eso mismo ha aparecido toda esta narrativa de la noche a la mañana para poder ridiculizar y desestimar los valores tradicionales del campo, de la cultura tradicional, de la música para reemplazarla por basura, etcétera. Todo este tipo de cosas no han sido por diseño. Por la simple razón de que es imposible que todo esto haya salido de manera orgánica, ¿no? Y que conduzca todo hacia el mismo objetivo, que es debilitar los estados-nación. Eso es una conclusión bastante simple que podemos sacar, evidenciando, ¿no?, hacia dónde llevan todo este tipo de, dónde desembocan todo este tipo de acciones que van directamente, entran en conflicto con el Estado-nación, con el espíritu del Estado-nación, con el espíritu de la familia, de las familias, ¿cierto?, de los valores tradicionales. Ahí hay algo. Así que aquí hay todo un déficit de confianza dentro de las Naciones Unidas, ¿no? Porque es imposible que puedan liderar una agenda global tan ambiciosa como la Agenda 2030, 2045, llámenla como quieran, pero está socavada absolutamente por los historiales de las Naciones Unidas, por los escándalos de corrupción. Recordemos el escándalo del petróleo por alimentos en Irak, que salió a la luz en el año 2004, y que reveló la corrupción generalizada también y la mala gestión dentro del sistema de las Naciones Unidas. Todo esto, recordemos que permitía que Irak, querían permitir que Irak vendiera petróleo a cambio de alimentos y medicinas, y todo esto se vio empañado por comisiones ilegales y sobornos, con un estimado nada más ni nada menos, señoras y señores, de 1.800 millones de dólares en pagos ilícitos. Este escándalo no solamente empañó la reputación de la ONU, sino que también planteó serias dudas sobre la capacidad de esta misma para gestionar programas internacionales a gran escala. Esto podríamos entrar en varios, ¿no? Las acusaciones, ¿no?, de abuso sexual contra las fuerzas de paz. Como en el año 2016 se reveló que las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en la República Centroafricana habían abusado sexualmente de decenas de mujeres y niños. Todo esto fue un escándalo, ¿no? Todo esto erosionó aún más la confianza de la organización. Todos estos escándalos impactan directamente en la credibilidad de los ODS y particularmente en sus propias palabras del Objetivo 16, que busca promover la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Así que, ¿cómo puede las Naciones Unidas defender eficazmente todos estos esfuerzos anticorrupción cuando su propia casa no está en orden, por decirlo menos? Recordemos lo que acaba de pasar con Hamás, ¿no? Y donde también se vio a funcionarios de las Naciones Unidas involucrados en este ataque hacia Israel, y que estaban pidiendo inmunidad, ¿no?, para los funcionarios que, o sea, ese es el nivel de escándalo. Ese es el nivel de escándalo, pedir inmunidad. Acá hay un punto clave, ¿no?, que hay que tomar en cuenta, que es la cuantificación sin reservas que hace referencia al autor. Él pone esto de manera muy inteligente, ¿no?, porque esto es real. Él dice que la dependencia de todos estos ODS, de las metas
cualitativas, o cuantitativas, perdón, a menudo, ¿qué es lo que hace? Pasa por alto todos los aspectos cualitativos del desarrollo. Por ejemplo, el ODS 4 tiene como objetivo garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad. Esa es la pomada milagrosa que venden, una educación inclusiva y equitativa de calidad. Desde que se empezó a aplicar esto en las instituciones de educación pública, particularmente se ha ido por los suelos. La misma educación. Los niños prácticamente no aprenden nada. ¿Qué es lo que hacen aquí? Las métricas se centran principalmente en la tasa de matrícula, ¿cierto? Porque hablan de la inclusividad. En las tasas de cuántos niños tienen matriculados más que en el resultado del aprendizaje. Ahora es importante, ¿cierto?, el resultado del aprendizaje. Es fundamental, si no, ¿para qué tener educación? Pero por otro lado, perfectamente aquí podría haber un plan coordinado para que los resultados fueran exactamente los que estamos teniendo. Una sociedad absolutamente ignorante. Gente que lee y no sabe lo que está leyendo. Gente que no tiene la más mínima capacidad de concentración. Eso es cosa de ver Facebook y ver los posts en Facebook y la gente pone vendo auto 4 millones de pesos y abajo ponen ¿cuánto vale el auto? Así que hay un estudio que además fue realizado por el Banco Mundial y reveló que en muchos países de ingresos bajos y medianos, más la mitad de los niños no pueden leer ni comprender un cuento sencillo al final de la escuela primaria, a pesar de que hay un aumento en las matrículas. Así que, ¿cuál es el objetivo que hay aquí? Esta inclusión se da en desmedro no de los ciudadanos nacionales, que ya muchos de ellos no tienen matrícula. Pero los niños extranjeros que van entrando con estos mismos programas, sí. Así que aquí tenemos un conflicto, el típico conflicto de todos estos tiranos, de todos estos socialistas con la realidad, ¿no? Recordemos, sin ir más allá, que este mundo de unicornios multicolores que nos ofrecía la migración segura, ordenada y regular, hoy día ha terminado en el asesinato de cientos de miles de ciudadanos en todo el mundo, ¿no? Pero partió con esta cosa maravillosa. Sean todos bienvenidos aquí, todos estamos listos para recibirlos, porque aquí va a haber un enriquecimiento cultural a otra escala, ¿no? Nadie está en contra del enriquecimiento cultural, el problema es cómo se hace. Ese es el punto. Entre lo que es cuantitativo y lo que es cualitativo. Todo este enfoque corre el riesgo de crear una generación de estudiantes que están técnicamente educados, entre comillas, pero carecen de las habilidades necesarias para una participación significativa en la fuerza laboral o en la sociedad, ¿no? Ahora, a lo mejor ese es justamente el objetivo, ¿no? Porque esto se critica aquí, pero a lo mejor es justamente el objetivo. ¿No es el Foro Económico Mundial el que está diciendo que los humanos ahora tienen que ser reemplazados por las máquinas? ¿Y qué participación y habilidades necesarias van a tener la participación en la sociedad? Si la democracia está siendo utilizada con la excusa de meter la gobernanza a través de la inteligencia artificial. Es eso lo que está en la mente de estas personas. Es toda una mentira. El enigma del clima. Hablemos del enigma del clima porque esto es fundamental. El más polémico de todos los ODS es el objetivo 13. Esto impide medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Pide, ¿cierto? No impide. Pide medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Y los críticos argumentan que el consenso científico sobre el cambio climático antropogénico es menos sólido de lo que comúnmente se describe y que las soluciones propuestas podrían tener graves consecuencias económicas, particularmente para las naciones en desarrollo. Así que hablemos, por ejemplo, del señor Björn Lomborg. Él es presidente del Centro del Consenso de Copenhague. Él sostiene que el enfoque actual del cambio climático está fallando y que el enfoque en la reducción de emisiones desvía recursos de las necesidades de desarrollo más apremiantes. Lomborg argumenta que los billones de dólares necesarios para una rápida transición a la energía renovable podrían gastarse de manera más efectiva en el alivio inmediato de la pobreza, la atención médica y la educación en países de desarrollo. Países en desarrollo. Sin embargo, aquí las colas son interminables y la gente sigue muriendo,
¿no? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Cuántas vidas está costando el desvío de estos fondos? ¿Cuántas vidas está costando la implementación de esto? No. Así que aquí hay un impulso de las energías renovables para poder combatir el famoso cambio climático que ha tenido consecuencias no deseadas, ¿no? El aumento, por ejemplo, de la demanda de minerales como el cobalto y el litio, que son esenciales, sabemos, para las baterías y los paneles solares. ¿Qué ha hecho? Esto ha provocado la degradación del medio ambiente y el abuso de los derechos humanos en las regiones mineras, ¿no? Hay un informe incluso de Amnistía Internacional que puso de relieve grandes violaciones de derechos humanos cometidas en la minería del cobalto en la República Democrática del Congo. Todo esto estaba relacionado con la cadena mundial de suministro de energía limpia, ¿no? Esto ya ha sido viral por todas partes. ¿Para qué lo vamos a repetir? Escuchen la lluvia. Bueno, aquí está todo el tema del financiamiento climático. Y esto ha sido descrito como un caballo de Troya para las ganancias corporativas y el control gubernamental, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en la Cumbre del Futuro, que tiene como objetivo poder reformar toda esta arquitectura financiera para hacer frente al supuesto desafío del cambio climático y aumentar la inversión en infraestructura sostenible. Todo esto en línea con el Acuerdo de París y el ODS 13, ¿no? Así que el impulso de toda esta reforma de financiación climática, ¿qué es lo que tiene? Tiene menos que ver con la protección del medio ambiente y más con la creación de nuevas vías para el beneficio corporativo y el control gubernamental. Si no, vean ustedes cuántos basureros han visto con el logo de Naciones Unidas, como yo siempre les digo. ¿Cuántos basureros al lado de los ríos, al lado de los lagos que la gente contamina? No han puesto ni un basurero. Así que todo esto tiene que ver con esta arquitectura que quieren crear, esta piel financiera con todo este pretexto de abordar el cambio climático, y plantea varias señales de alerta. Algunas de las que se describen aquí, no quiero entrar en todos los detalles, pero es importante ver que la agenda, que es una agenda impulsada por las ganancias, porque muchos de los mayores defensores de la financiación climática son corporaciones multinacionales, los que defienden todos estos activistas de izquierda e instituciones financieras que se benefician enormemente y se beneficiarán de todas estas iniciativas verdes, que son además subsidiadas por el gobierno, quitando así recursos a actividades productivas, a actividades ¿cierto?, que podrían traer un mayor beneficio social a la salud, a la educación, etcétera, y son pagadas con los impuestos de las personas. Aquí hay un conflicto de intereses que, por supuesto, pone en duda todas las verdaderas motivaciones que hay detrás de estas reformas. Otra de las preocupaciones fundamentales ha sido la extralimitación del gobierno. Se ha hecho un llamado a la inversión masiva en infraestructura sostenible, y esto proporciona el pretexto para una mayor intervención del gobierno en los mercados y las libertades personales, ¿no? Si no, vean la huella de carbono que están aplicando los bancos y cómo le están diciendo a usted ya de a poquito, porque esto es progresismo. El progresismo es eso. A usted le dicen de a poquito. Ahora te estamos diciendo cuánto usted está contribuyendo con la huella de carbono. Su huella de carbono ya es, de alguna manera, demonizar al ser humano, ¿no? Hacerlo ver como alguien malo que por el mero hecho de existir y de consumir recursos básicos para su alimentación, para su movilización, ya se convierte en un peligro, ¿no?, para el conjunto. Y ahí es donde vienen con políticas después que te dicen hay que sacrificarse por el bien común. A otro perro con ese hueso. Aquí hay una mayor intervención del gobierno en los mercados y las libertades personales. Eso es innegable. Y esto, dice, podría conducir a más regulaciones, impuestos más altos y restricciones a las opciones individuales. Todo ello, por supuesto, justificado con el nebuloso objetivo de luchar contra el cambio climático. Hay una mala asignación de recursos. Canalizar grandes sumas de dinero hacia iniciativas climáticas, ¿qué es lo que hace? Desvía recursos de problemas más apremiantes como la pobreza, las enfermedades, las necesidades básicas de infraestructura en los países en desarrollo. Imagínense el problema de nutrición que hay en África, que se ha hecho tanto hincapié en eso y cuánta plata han recaudado con eso. ¿Ustedes qué creen que es más importante? ¿Dónde hay que asignar los fondos? ¿Dónde hay que canalizar todas estas grandes sumas de dinero?
Así que esta mala asignación de fondos, por supuesto que puede perjudicar a las poblaciones más vulnerables que estas políticas afirman proteger. ¿Cuántas vidas puede costar eso? Esos son los cálculos que hay que hacer. Falta de rendición de cuentas. Aquí se hace la alerta, ¿no? Porque hay una, por supuesto, naturaleza compleja en todo lo que involucra, ¿cierto?, el financiamiento climático, y esto lo hace propicio para la corrupción y el mal uso de fondos. Hay una preocupante falta de transparencia en la forma en que se asignan y utilizan los fondos climáticos, con poca evidencia de su efectividad. Incertidumbre científica, el punto número 5 que se menciona aquí, ¿cierto? De este caballo de Troya para las grandes ganancias corporativas y el control gubernamental. ¿Cuáles son las señales de alerta? En el punto número 5, incertidumbre científica, les dije. La urgencia atribuida al cambio climático a menudo pasa por alto los debates científicos en curso sobre el alcance y las causas del calentamiento global. Basar reformas financieras radicales en ciencia controvertida es irresponsable y potencialmente perjudicial para la estabilidad económica mundial, por supuesto, ¿no? Cuando la ciencia ha sido el último punto. Siempre van surgiendo nuevas hipótesis, a menos que se demuestre fehacientemente lo contrario. Y aún así, esto está siempre dentro del ámbito científico, está sujeto al cuestionamiento y a buscar nuevas explicaciones, nuevas causas, ¿no? Nuevas verdades. ¿O acaso la ciencia no es algo constante? La investigación científica no es algo constante. ¿No es la base de la ciencia acaso el cuestionamiento? ¿No nació acaso la ciencia desde el cuestionamiento? Entonces aquí también están atentando contra lo más básico. No se puede establecer una verdad única y llamar a eso ciencia. Eso es una falacia, ¿no? Así que el bloqueo tecnológico es otro, el punto número 6. Al invertir fuertemente en las tecnologías verdes actuales, corremos el riesgo de encerrarnos en soluciones potencialmente ineficientes o dañinas, socavando la innovación y la adaptabilidad frente a desafíos futuros. Es lo mismo que pasa aquí, ¿cierto?, con el tema científico. Se puede socavar perfectamente la innovación. Se puede perfectamente castigar la innovación, ¿no? Porque hay una verdad única, hay un camino único que hay que seguir. Es el que nos dictaron estos iluminados, ¿no? Así que, en esencia, todas estas propuestas que se hacen para el financiamiento climático pueden servir más como un mecanismo para la redistribución de la riqueza, por supuesto a corporaciones bien conectadas, y la expansión del poder gubernamental, que como una solución genuina a las preocupaciones ambientales. Así que aquí lo que hay es una falta de transparencia, y el potencial de corrupción y el desprecio por las fuerzas del mercado en estas propuestas deberían ser motivo de un serio escepticismo. Y ni hablar, ¿cierto?, que eso se lo agrego yo, el desprecio por la opinión que tienen los habitantes, a quienes no se les consulta para nada todo esto. Por ejemplo, el gobierno de Gabriel Boric acaba de ir a poner la firma, ¿no?, de este tratado, de este pacto, ¿no? Un pacto que va a regular incluso cómo usted se comporta el día de mañana en redes sociales. Por poner solamente un pequeño ejemplo. A mucha gente eso le interesa, ¿no? Pero no le han preguntado a nadie, ¿no? A nadie. Y esa es la primera alerta, una de las alertas más grandes. Todo esto la ONU estima que, porque aquí se necesita plata para financiar esta utopía, ¿no? Y ellos estiman que necesitan recaudar, porque esto se los da usted con los impuestos y se lo dan los países, ¿no? Ha habido escándalos últimamente por la cantidad de recursos que se dan a estos programas, ¿no? Y la ONU estima que requiere inversiones anuales entre 5 y 7 billones de dólares. Esta cifra astronómica plantea serios interrogantes, ¿no?, sobre la viabilidad de todos estos objetivos, especialmente a raíz de la crisis económica mundial que se está viviendo actualmente. Y ellos, sin ningún descaro,
piden entre 5 y 7 billones de dólares para todo esto. Aquí hay una énfasis que es, para mi gusto, lo más peligroso, que esto es fascismo puro, entre las asociaciones público-privadas y en la financiación combinada, lo que ellos llaman, ¿no? Para poder cerrar esta brecha de financiamiento. Y todo esto ha sido criticado porque han priorizado potencialmente las ganancias por sobre los resultados del desarrollo. Hay un informe interesante de Eurodat que encontró que estos mecanismos de financiamiento a menudo no llegan a las poblaciones más pobres y vulnerables. Existe además el riesgo de que la participación del sector privado conduzca a la mercantilización de los servicios esenciales. Todo esto podría exacerbar las desigualdades en lugar de reducirlas. ¿O acaso no están aumentando los precios desde que se están aplicando estas políticas en prácticamente todas partes? ¿No? Lo está pagando usted con su bolsillo y con los mismos impuestos que usted le da a su Estado, a su vez financia, porque esta gente necesita entre 5 y 7 billones de dólares anuales. Pucha que es rentable, ¿no? Seguir la agenda. ¿Qué negocio más rentable seguir esta agenda, plegarse a esta agenda? Y los que no estamos trabajando en nuestra trinchera, tenemos problemas, ¿no? Por eso que yo partí este video y les dije, no den por hecho que va a existir contracultura por siempre. Nosotros hicimos una campaña incluso para Salvemos Contracultura y yo no sé cómo hemos podido seguir operando. Pero esto ya está trayendo consecuencias, así que les pido que nos ayuden también, porque imagínense, nosotros hacemos esto a puro pulso. Esta gente simplemente se le ocurre este plan de unicornio, ¿no? Y de neofeudalismo. Y te piden 5 y 7 billones de dólares. De ahí se financian los sueldos de esta gente, los viajes, primera clase, ¿no? Los Toyotas de última generación, ¿no? Donde andan, que son carísimos. Vean cuánto valen. Así que todo esto son la afluencia masiva de fondos que necesitan para los ODS, que también, por supuesto, representan todos estos riesgos de corrupción. Aquí hay un historial que tiene las Naciones Unidas en la gestión de todos estos programas a gran escala. Y ya hemos visto eso. Y los países en desarrollo no se pueden permitir que sus fondos se vayan, ¿cierto? Los limitados fondos que tienen, que se vayan a instituciones débiles y que tienen una corrupción endémica. Aquí hay un tema tremendo, ¿no? Un tema tremendo que hay que poner atención, que es todo esto que tiene que ver con centrar en aumentar la cantidad de financiación disponible, que es lo que están haciendo, que en el fondo está pasando por alto cuestiones críticas de calidad y eficacia. Por ejemplo, tenemos el caso de cómo quieren movilizar la inversión pública y privada en los objetivos del desarrollo sostenible, que esto puede priorizar el volumen de fondos sobre su impacto, pero esto a su vez puede conducir a una asignación incorrecta de recursos e intervenciones ineficaces. Imagínense ustedes lo que pasa con la mayoría de los países que les dicen, ok, yo te voy a dar financiamiento, pero para eso tienes que implementar, por ejemplo, el aborto. Y necesito este tipo de ley de aborto, ¿no? Eso es lo que manejan estos. Así se manejan estos programas. Te dan crédito y ayuda económica en función de la implementación de los mismos ODS. Pero aquí lo que no se está es abordando son los problemas reales de las personas, ¿no? Y esto puede exacerbar además, por supuesto, todos los problemas de deuda en los países en desarrollo. ¿O acaso el objetivo es ese? Tenerlos a todos endeudados. ¿Cierto? Es como el gran banco que está sentado ahí, cual Baphomet, y tiene encadenados, ¿no?, abajo en el piso a todos sus siervos. Y hay un problema fundamental, que es aún más grave, ¿no? La rendición de cuentas.
Y una de las críticas más fundamentales que se hace a los ODS es su falta de aplicabilidad. Porque se trata aquí de acuerdos no vinculantes, que dependen enteramente de la acción voluntaria de las naciones y organizaciones. No vinculantes porque ya vimos todo el tema legal que hay detrás, ¿cierto? Pero sí son vinculantes en el sentido de que te obligan prácticamente a hacerlo y si no te demonizan, si no haces lo que ellos dicen. Para eso han creado toda esta retórica y para eso están reeducando a las nuevas generaciones y transmitiendo propaganda día a día. El que no se pliega a esto es un, ¿cómo se llama? Un hereje, ¿no? Así que aquí hay una acción voluntaria, digamos, entre comillas, ya dijimos, ¿cierto?, de las naciones y las organizaciones para poder cumplir con estos ODS. Pero esta ausencia que hay de mecanismos de rendición de cuentas, ¿qué es lo que hace? Plantea serias dudas sobre su efectividad, ¿no? Porque aquí imagínense, aquí se está entregando una gran cantidad de dinero para cumplir con algo que se supone que hay que cumplir, como son estos ODS según la perspectiva de ellos, pero no hay garantía de que se puedan aplicar porque son acuerdos no vinculantes y que dependen de la voluntad de las naciones y organizaciones, ¿no? Así que toda esta naturaleza voluntaria de los ODS, que es lo que significa que los países pueden elegir los objetivos en los que centrarse. Y esto, por supuesto, podría descuidar cuestiones mucho más desafiantes o políticamente delicadas, como ya lo vimos. Ahora, yo me quiero centrar aquí en este último segmento del programa del día de hoy en lo más moderno, ¿no? Se ha hablado del Pacto Digital Mundial, el Skynet Mundial, así se lo ha definido, el Skynet Mundial. Todo esto como parte del Pacto para el Futuro, que fue recientemente adoptado por Naciones Unidas, el Pacto Digital Mundial, que ha sido aclamado como un marco innovador para la cooperación digital y la gobernanza de la inteligencia artificial. ¿Debo agregar en el nombre de la democracia? Creo que no, ¿no? Ya está bastante claro. Sin embargo, aquí hay un examen mucho más detallado. ¿Y qué es lo que hace este examen? En el fondo, lo que está mostrando es que aquí hay una agenda que es muy preocupante y que además podría tener implicaciones de gran alcance para la privacidad individual, la libertad y la soberanía nacional. Tenemos que entender el Pacto Digital Mundial. Es fundamental poder hacerlo, ¿no? Y hay un anexo al Pacto para el Futuro que esboza aquí varios objetivos claves. El número 1, por ejemplo, es conectar a todas las personas, escuelas y hospitales a Internet. Aquí ya tenemos la inclusividad de nuevo. Esto para mí se traduce como control total, ¿cierto? Con la excusa de conectar a todas las personas, ¿no? Y para eso hay que ver la infraestructura que esta piel, ¿no?, que está pensando el Pacto Digital Mundial, el Global Digital Compact, y ver cómo se divide en varias áreas. Bueno, el punto es que 1, conectar a todas las personas, escuelas y hospitales a Internet. 2, hacer que los datos sean más abiertos y accesibles. Ya empezamos con este lenguaje. 3, anclar la cooperación digital en los derechos humanos y el derecho internacional. Estos son puras regulaciones de lo que usted puede decir o no puede decir. No se supone que los derechos humanos ya están, ¿cierto? Milei les dijo claramente, les dijo la Carta de Naciones Unidas del inicio de toda esta organización era para garantizar los derechos humanos, pero ustedes ya no lo están garantizando. De hecho, se han transformado en los violadores sistemáticos más grandes de derechos humanos. Eso es una realidad lo que dijo Milei, ¿no? Hacer que el espacio en línea sea seguro para todos, especialmente para los niños. Chuta. ¿Quién está hablando de hacer el mundo más seguro para los niños? 5. Gobernar la inteligencia artificial. Ahí lo tienen, gobernar la inteligencia. ¿Por qué querrían gobernar la inteligencia digital? La inteligencia artificial se hace en función, aprende en función de los datos que usted le inyecta, ¿no? Gobernar la inteligencia artificial tiene que ver con la inyección de datos, el modelado, ¿no? El modelado de la inteligencia artificial. Ya hemos visto que la inteligencia artificial te dice no votes por Trump, te dice vota por Alexa, ¿por qué tengo que votar? Poco menos, vota por Kamala Harris. Por Trump no. Esa es la inteligencia artificial. Y a eso ha apuntado la gobernanza de la inteligencia artificial. 6. Establecer estándares globales de gobernanza de datos. O
O sea, quieren gobernarlo absolutamente todo. Estos objetivos para mucha gente pueden sonar benévolos, ¿no?, en la superficie, pero lo que hacen plantean preocupaciones significativas sobre el potencial de una mayor vigilancia, control y erosión de las libertades individuales. Por supuesto, es cosa de ver las gráficas, meterse en los documentos, y por eso se le llama el Skynet mundial. Tienen cooperación digital, por ejemplo, para acelerar el progreso de los ODS. ¿Cómo van a acelerar el progreso de los ODS en la cooperación digital? ¿Ah? Si no es promoviendo narrativas y censurando otras narrativas. Gobernanza ágil de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes. Los comunes digitales globales, de eso se está hablando. ¿Qué significa una Internet segura, ¿no? Identificación digital para usar la Internet, inclusiva, ¿no? Empoderamiento y protección de la información, y así. Esos son los términos que ocupan ellos. Aquí uno de los aspectos más alarmantes es la identificación digital, ¿no? Es la puerta de entrada a la vigilancia universal. Es el soporte implícito aquí para los sistemas de identidad digital. Aquí el pretexto es conectar a todas las personas y el pacto allana este camino para la implementación de identificaciones digitales universales. ¿Se dan cuenta hacia dónde va apuntado todo esto? ¿Cómo alguien va a criticar el día de mañana al gobierno? ¿Cómo puede haber una crítica para el gobierno bajo este esquema? Ni siquiera te va a censurar la misma inteligencia artificial, ¿no? Como ha advertido, aquí hay un denunciante de la NSA y defensor además de la privacidad, el señor Edward Snowden, que hizo bastantes denuncias que son muy interesantes de tenerlas en cuenta, independiente de lo que usted piense. Pero él dijo: un mundo de identificación digital universal es un mundo sin privacidad. Tales sistemas podrían permitir niveles sin precedentes de vigilancia y control gubernamental sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. Vean la nueva feria que acaba de salir en China, ¿no? ¿Cómo se llama? De las empresas chinas que mostraron la última tecnología de vigilancia del estado policial, que tiene su estado policial en la Security Expo. 45 empresas chinas exhibiendo sus últimos productos y tecnologías de estado policial. Increíble a dónde hemos llegado. Esto no termina de sorprender. Resumiendo, aquí lo que quieren hacer es implementar las identificaciones digitales universales, ¿no? Aquí hay una presión para que hayan datos abiertos y accesibles, que aún agrava mucho más todo este tipo de preocupaciones, porque todo esto se presenta, ¿cierto? Lo venden como un medio para poder fomentar la innovación y la transparencia, y esta iniciativa, ¿qué es lo que podría hacer? Podría conducir a la erosión de la protección de los datos personales, todo lo contrario. Y esto lo dijo, por ejemplo, una de las opiniones que hay que escuchar aquí, es la del experto en ciberseguridad, Bruce Schneier, que dijo: los datos son el problema de contaminación en la era de la información, dijo. Cuantos más datos se vuelvan abiertos y accesibles, mayor será el riesgo de uso indebido y violaciones de la privacidad. Eso es exactamente, no puedo estar más de acuerdo, lo que estamos viendo todos los días, ¿no? Cómo abusan de los datos abiertos y asequibles. Así que todo esto parte del menú que nos tiene preparado, ¿cierto? Las Naciones Unidas, ¿no? Es, por supuesto, una moneda digital. Todo esto es una herramienta, ha sido descrita como una herramienta para el control financiero. Y todo este énfasis, ¿cierto?, que se hace entre la gobernanza digital y la cooperación para poder lograr estos fines, en el fondo nos conducen hacia la implementación de monedas digitales de bancos centrales, lo que ya hemos visto hace un par de años aquí, la CBDC. Y esto no se menciona explícitamente en el pacto, pero existe el impulso a la inclusión financiera digital. Y esto se alinea, abre la puerta, ¿no?,
encaja ahí perfectamente como en el juego de Tetris la CBDC dentro de este contexto y se alinean con los objetivos de muchas de las iniciativas de los CBDC. Ya hemos visto lo que han dicho los críticos, pero es importante repasarlo, que podrían las CBDC dar a los gobiernos y a los bancos centrales un control sin precedentes sobre la vida financiera de las personas. El otro día estaban haciendo un test de una moneda digital y tenías que gastarla una cierta cantidad de kilómetros de tu casa. No recuerdo el país donde era, porque esto se está... Hay hasta no sé cuántos países, creo que era 98 bancos centrales en el mundo que ya están trabajando haciendo las pruebas, los tests, todo esto. Esto también lo hemos visto en programas anteriores, ¿no? Pero es mucha la información. Se está trabajando abiertamente en esto. El economista John Cochrane ha advertido: una moneda digital de banco central le daría al gobierno el poder de decidir quién puede gastar dinero y en qué. Este nivel de control podría utilizarse para implementar sistemas de crédito social o hacer cumplir la política por medios financieros. Si no lo haces, te obligamos. Y si no, apretamos un botón y se acabó. Así que prácticamente todos los principales bancos centrales del mundo, incluida aquí la Reserva Federal, aquí está en este artículo lo que le estaba comentando recién, están llevando a cabo todos estos programas pilotos y publicando investigaciones sobre sus hallazgos para comprender mejor la implementación de la CBDC. Incluso el Atlantic Council ha creado un rastreador de moneda digital de Banco Central. Al día de hoy hay 134 países que están explorando la CBDC, 66 de los cuales se encuentran en fases avanzadas de desarrollo y en lo que los Atlantic Council denominan uniones monetarias. Ya les voy a decir de qué año es esto. Por eso habla de 66 y de 134 países que ya están explorando esto. Aquí viene lo más extraordinario, lo más preocupante, lo más... siempre dejamos lo mejor para el final, ¿no? Para los que nos acompañan hasta el final del programa aquí en el podcast de Contracultura, que les recuerdo que necesita más ayuda que nunca para seguir operando. No den por hecho que esto va a seguir existiendo eternamente sin la ayuda de ustedes. Somos nosotros los que tenemos que empujar todo este tipo de información. Somos nosotros los que tenemos que crear nuestro propio algoritmo compartiendo los contenidos. Es vital esto. La gobernanza de la inteligencia artificial. ¿Qué les parece? Todo esto partió, como ya les dije, en nombre de la democracia y ahora están haciendo esta transición hacia la gobernanza de la inteligencia artificial. Censura con esteroides, ¿no? Aquí hay un compromiso de gobernar la inteligencia artificial, lo que les dije anteriormente, que es particularmente preocupante dado, por supuesto, el potencial que tiene esta para ser utilizada como herramienta de vigilancia y censura masiva. Y no solo eso, sino que también hemos visto cómo se está tergiversando la historia, la realidad, cómo pueden ser manipuladas opiniones políticas o sobre políticos, etcétera, ¿no? Lo que dice la inteligencia artificial para las nuevas generaciones podría transformarse o podrían pensar incluso que puede ser la realidad, ¿no? Tomarlo como prácticamente la enciclopedia británica del momento. Y ese es el gran peligro, entendiendo cuál ha sido el origen de todo esto. Aquí se ha propuesto, por eso es tan grave esto, un panel científico internacional. Y se está hablando del diálogo de políticas globales sobre inteligencia artificial. Usted lo ha escuchado muy bien. El diálogo de políticas globales sobre inteligencia artificial. Todo esto podría convertirse fácilmente, nos dice el autor del artículo, en mecanismos para imponer estándares globales que priorizan el control sobre la innovación y la libertad de expresión. Esto es gravísimo. Y nadie... ¿Usted cree que le van a preguntar a la persona que está escuchando reggaetón cómo van a implementar su opinión sobre la implementación de la gobernanza de la inteligencia artificial? Así que por supuesto que esto no se discute en el debate público, ¿no?
Y además que se ha creado una brecha enorme, producto de lo que vimos arriba, ¿no? De cómo se están implementando estos planes de educación que en el fondo no educan a nadie, sino que lo que hacen es deseducar, si es que se puede llamar de esa manera, pero tenemos una brecha social impresionante que se ha creado aquí, ¿no? Una brecha intelectual impresionante y que por supuesto facilita la aplicación de todo esto con la excusa de que la gente es incapaz de poder entender hacia dónde va el mundo. El investigador de la inteligencia artificial Gary Marcus, él dice que advierte, ¿no?, que la prisa por implementar la gobernanza de la inteligencia artificial sin comprender completamente las implicaciones de la tecnología podría conducir a consecuencias no deseadas que sofoquen la innovación y la libertad de expresión. Otra forma de verlo es que la tecnología ya se entiende bien y esta precisamente es la razón por la que se están poniendo en marcha tales esfuerzos para establecer un marco de gobernanza, es decir, tomar el control y por lo tanto el poder. Tomar el control y por lo tanto el poder. La inteligencia artificial, tal como usted lo escucha. Por eso esto se ha llamado el pacto digital mundial, ha sido llamado el Skynet mundial. Había gente que se reía hace tiempo atrás cuando yo hacía unas portadas que hacían referencia a esto. Bueno, no he sido el único. Bueno, y aquí tenemos otro problema gravísimo, ¿no? La creación de todo este espacio digital seguro permanente que ellos proponen dentro del contexto del Pacto Digital Mundial. Esto que se ha llamado el Skynet, ¿cierto? Este Skynet mundial, que es toda esta piel, ¿no? Esto es una piel que se está haciendo sobre el planeta, ¿no? Una piel de datos. Tienen que entenderlo de esa manera. Es otra capa, ¿no?, que se está usando para poder gobernar, si no es para otra cosa, ¿no? Ese es el objetivo aquí. Hay que entender cómo ha cambiado el tipo de gobernanza, según ellos, dentro de la mente de ellos. Todo esto está obsoleto, que usted elija su candidato, todo ese tipo de cosas después van a quedar, según ellos, obsoletas. Lo que importa es quién pueda tomar las mejores decisiones. Y para eso, qué mejor que eliminar incluso el error, los factores de error humano. Qué mejor que eliminar la parte moral, ¿no? ¿Estará correcto o estará incorrecto hacer esto? ¿Me arrepiento de hacer esto? No. La inteligencia artificial, ¿no?, un robot, no tiene ese tipo de consideraciones valóricas, ¿no? Así que esto es perfecto para implementar una agenda de control y totalmente totalitaria. Así que aquí hay que hacer un análisis de este pacto digital seguro y permanente, como dicen ellos, y el enfoque es que ellos quieren hacer un espacio en línea que sea seguro para todos, porque ellos están preocupados de todo el mundo, Así que quieren que todo esto sea seguro para todos, y esto es un ejemplo clásico de, por supuesto, sacrificar la libertad por la ilusión de seguridad. Y la historia ha demostrado ya que tales iniciativas a menudo por decirlo menos, ¿no?, conducen a un aumento de la censura y la vigilancia, por decirlo menos. Eso está garantizado que va a suceder. No podemos tener ninguna duda de eso, ¿no? Así que en el ámbito digital el concepto de seguridad, entre comillas, puede ser particularmente problemático, porque se puede utilizar, por ejemplo, para justificar la vigilancia masiva. Los gobiernos pueden argumentar que el monitoreo de todas las comunicaciones en línea es necesario para identificar y prevenir amenazas. ¿Ustedes creen que ese no va a ser el punto número uno que van a hacer? Por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. El número 2 es la censura de los contenidos, ¿cierto? Porque aquí, con el pretexto de proteger a los usuarios de contenidos nocivos, las autoridades pueden aplicar amplias medidas de censura que repriman la libertad de expresión y que sea una especie de que los contenidos no puedan ni siquiera salir, ¿no? Que no pasen ni siquiera los filtros. Eso es lo que va a pasar aquí, con esto, con el pretexto de proteger a los usuarios de contenidos nocivos. Usted no va a ser ni siquiera expuesto a otra visión de las cosas, porque esta ni siquiera va a tener la capacidad de salir en línea.
3. La identificación obligatoria. Los requisitos para el registro de nombre real o de identificaciones digitales pueden justificarse como necesarios para la seguridad en línea, pero erosionan la privacidad y el anonimato, ¿no? Lo que ha pasado con el Internet últimamente ha sido, imagínense dónde estaríamos sin el Internet, por un lado y por el otro, ¿no? En lo bueno y en lo malo. En lo bueno ha expuesto una cantidad de corrupción y le ha dado voz prácticamente a todo el mundo. Y la posibilidad de investigar, de recabar datos, de cruzar datos, información, a pesar de que eso hoy día está siendo tremendamente controlado también. Pero nos ha llevado a otro estadio de desarrollo también. Y por otro lado también nos ha metido en todo este problema. En todo este problema de la seguridad ahora en línea, del registro de los datos. Vieron lo que pasó con Pavel Durov de Telegram y cómo lo estaban presionando y ya finalmente dijo, ok, yo voy a tener que entregar, dijo, el registro de nombre real o identificaciones también de las personas que tienen ciertos canales en Telegram y tienen actividades controversiales. Y si usted lo piensa, es complejo, ¿no? Porque gente que se engancha en prácticas que son tremendamente abusivas, tremendamente nocivas para la sociedad. ¿Cómo determinar eso? ¿Cómo determinar quién es el grupo terrorista si los mismos gobiernos que son totalitarios dicen que todo aquel que se le opone es un terrorista? Si no, vean el ejemplo de Venezuela, ¿no? O podríamos ver Rusia, podríamos ver Estados Unidos, Israel. Todos están cayendo exactamente en el mismo modelo. Pero es un muy buen pretexto, ¿cierto?, para lograrla y para lograr que las aplicaciones compartan los datos de los usuarios con el gobierno, con quien se los exija. Y esto, ¿cómo abrir la puerta a esto? Bueno, con el tema de los niños. No puedo entrar en más detalles de eso, ¿no? Pero con el tema de los niños se puede abrir perfectamente una puerta para esto, con la excusa de proteger a los niños, ¿cierto? Entonces estamos ante gente malintencionada, ¿cierto? Porque esta misma agenda promueve el tráfico de niños. Pero te dicen que para resguardar la seguridad en Internet van a... o sea, ¿quién entiende esto? Aquí hay una naturaleza subjetiva, por supuesto, de lo que se denomina seguridad. Viendo el ejemplo anterior, ¿no? Y el potencial de expansión que tiene todo esto. Todo esto puede comenzar como una medida para proteger a los niños o prevenir el terrorismo, que puede expandirse fácilmente, ¿cierto?, para poder reprimir la disidencia política o marginar a ciertos grupos. Y el énfasis en la seguridad, a menudo, ¿qué es lo que puede hacer? Pasar por alto la importancia del riesgo y la libertad de una sociedad sana. Es lo mismo que le estaba explicando antes, pero aquí lo hacen más claro. Todo puede partir con las medidas preventivas para proteger a los niños. Por eso hay tanto énfasis en eso, si se fijan hoy día. Aquí hay un lenguaje vago, ¿no? Y el amplio alcance que puede tener este pacto brindan oportunidades también para la implementación de sistemas de identificación digital invasivos, monedas digitales centralizadas y herramientas y vigilancia impulsada por la inteligencia artificial. Eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en día y tenemos todo el derecho a temer, ¿cierto?, por la naturaleza de estos pactos, por la naturaleza de todas estas medidas que, como les repito, no se le han preguntado a nadie. Usted, ¿por qué no aprovecharon la encuesta, ¿no? ¿Por qué no aprovecharon el censo, ¿no?, para preguntarle a la gente en Chile, por ejemplo, que se gastaron tantos recursos en hacer este censo? ¿Por qué no aprovecharon el censo, no, para preguntarle a la gente si se quería suscribir a este tipo de cosas? Ah, no, eso no. Eso no se puede. Esa es la gran pregunta que me queda a mí, ¿no? ¿Cuál es la alternativa a esto? Porque esto no pinta bien, ¿no? Esto es un gran espectáculo de ambición
que ha sido además diseñado para distraernos de una agenda subyacente. Porque aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como dice el autor, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos presenciando un esfuerzo sincero para abordar los desafíos globales? ¿O todo esto se trata de un movimiento calculado para centralizar el control y remodelar el mundo de acuerdo con las visiones de unos pocos elegidos? Así que es hora de que quitemos las capas de la retórica y nos enfrentemos a las verdades incómodas que hay debajo. Así que esa es la gran ilusión, ¿no?, de las Naciones Unidas, como se llama parte del artículo que me basé hoy día para hacer este programa, La gran ilusión de Naciones Unidas, por George Wallcott. Bien, esto es algo que tenía que pasar inevitablemente, ¿no? Cuando los gobiernos se dieran cuenta de que iban a tener un gran aparataje tecnológico, ¿cierto? Esta capa tecnológica. ¿Y qué iban a hacer con ella? ¿Cómo la iban a utilizar? Y esto yo creo que es parte de la evolución humana, que salgan este tipo de agendas como la que estamos viendo ahora y que pretendan hacerse con el control. Siempre ha habido al acecho un lobo, ¿no? Y por eso uno tiene que estar vigilante con su libertad, con sus cosas. Siempre ha habido al acecho un lobo. Lo que pasa que parte de la comodidad que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, la gente se acostumbró a como que nada de esto iba a pasar, ¿no? Como que las grandes guerras ya habían terminado, como que se habían acabado las grandes amenazas, ¿no? Sobre todo después de la Guerra Fría, y que había que dedicarse simplemente a comprar y a salir de vacaciones en un vuelo hacia el Caribe. Pero la realidad es que siempre va a haber un lobo, ¿no? Y estos lobos siempre se disfrazan de piel de oveja, y aquí la gran ilusión, sino que expliquen lo contrario, que expliquen por qué no dan cuenta de esto al público. Y esto es completamente ilegítimo. Los países que no le han consultado a su población sobre la firma de esto, ¿qué legitimidad puede tener una cosa como esta? ¿No? De partida, lo que empieza mal termina mal. Esto ya empezó mal. Empezó mal desde un principio. Y por eso estamos viendo que esto va a fracasar, si no les quepa la menor duda. Pero, como les digo, siempre yo me temo que con un costo altísimo. Un costo altísimo para la humanidad, ¿no? Y que llegado a un cierto estadio de evolución, el ser humano se iba a tener que enfrentar a este tipo de amenazas, ¿no? Digamos que esta es una amenaza que era perfectamente previsible que sucediera, y por eso tanta gente habló de esto, ¿no? En años anteriores, en 1800, 1900, de que íbamos a tener un sistema de gobierno con un control totalitario basado en la tecnología, ¿no? Hasta Allende trabajó en esto, ¿no? Con su plan de supercomputadora que tenía y todo este tipo de cosas. Esto es evidente, y como les digo, para mi gusto es prácticamente es algo que tenía que suceder, ¿no? Es parte de la misma evolución del ser humano. Digamos que esto incluso es natural, ¿no? Que tengamos que enfrentar este tipo de amenazas. Y todo esto producto del estadio, ¿no?, en que se encuentra la humanidad ahora, o que se pega este salto cuántico, ¿no?, y se aferra a las leyes del universo que dieron, en primer lugar, paso a su existencia, o simplemente se desvanece y se autodestruye, ¿no? Es parte del el desafío que está frente a nuestro espejo hoy en día como humanidad, y que tenemos que superar. Bueno, y les quiero recordar que el programa el día de hoy ha sido presentado por Under Lucky Stars. Les voy a dejar el enlace abajo en la descripción del video. Siempre van a encontrar un enlace que dice: consigue aquí tu mapa de estrellas. Si estás pensando en hacer un regalo espectacular, algo de otro mundo, bueno, regala un mapa de estrellas, que lo puedes colgar en la habitación de tu casa, en el living, en la habitación de tu hijo, o donde tú quieras, ¿no? ¿Qué necesitas para hacerlo? Bueno, entrar simplemente en una página web que se llama Under Lucky Stars, con el link que te voy a dejar abajo, que ese es el enlace exclusivo. Tienes que entrar con ese link y vas a poder hacer un regalo de otro planeta. Necesitas solamente una fecha, un lugar y una hora, ¿cierto? Puede ser la hora, el lugar y la fecha de nacimiento de una persona. Esto es astronomía, no es astrología.
y con eso te va a generar un mapa de estrellas de cómo estaban las estrellas ese día que esta persona nació, o el día que fundaste tu negocio, el día que conociste a tu pareja, etcétera, el día que te casaste, para un aniversario de matrimonio, por ejemplo. Extraordinario regalo. Y esto lo puedes colgar, te lo envían gratis a tu casa, a todo el mundo, ¿no? Es free shipping a todo el mundo. Lo que tiene un recargo es el marco, pero lo puedes pedir sin el marco y lo puedes mandar a enmarcar tú mismo. Así que ahí te ahorras igual una cantidad considerable si estás fuera de los Estados Unidos, ¿no? Así que es un regalo espectacular y no va a dejar absolutamente a nadie indiferente. Así que ya sabes, si estás pensando hacer un regalo realmente especial y con esto además ayudas al canal, entra ahora usando el enlace que te dejo abajo en la descripción del video donde dice encuentra aquí tu mapa de estrellas. www.underlikestars.com/contracultura.tv. Consigue ahí tu mapa de estrellas y no olvides apoyarnos para que podamos seguir haciendo esta labor que se torna cada vez más complicada y más difícil. Te recuerdo que del último cambio de algoritmo a los canales que transmiten este tipo de contenido se nos quitó el 70% de nuestro tráfico. Eso necesitamos suplirlo de alguna manera, que puedas compartir los videos, que puedas comentar con respeto. Es importante lo que pones en los comentarios. Todo eso también, adivinen a quién alimenta, ¿no? Alimenta también a los algoritmos y va generando la inteligencia, va alimentando a la inteligencia artificial. Así que hay que tener cuidado también con lo que uno comenta, ¿no? Y qué mejor que ser educado, y el respeto es fundamental, ¿cierto? Por lo menos para educar con respeto. Esas son algunas consideraciones que hay que hacer y siempre es bueno recordárselas a todos aquellos que nos siguen el canal, y agradecer todas las palabras de apoyo hacia mi trabajo, el aliento para siempre continuar, pero es importante también el apoyo económico para poder seguir. Así que en los enlaces, en la descripción del video, nos puedes apoyar fácilmente, súper fácil y sumamente seguro. Nos vemos en un próximo programa. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Chao, chao.